Buenas noches, querido profesor. Bueno, vamos a iniciar. Voy a explicar la clase de sociolingüística. Los temas que nos solicitaron hacer es analizar el currículo y sociolingüística y ver los temas que nos parecen interesantes, ¿no? Primero había que seleccionar el nivel educativo. Yo seleccioné octavo de básica. La segunda pregunta dice, determine el área de la lengua y literatura en el bloque curricular. ¿Qué contenidos y destrezas tienen relación con los conceptos de variación lingüística y variación sociolingüística? Se elaboró un cuadro. En este cuadro vamos viendo lo que yo señalé dentro de este cuadro es, por ejemplo, en el bloque curricular, en el tema de lengua y literatura, el contenido que se trata es, por ejemplo, correspondencia entre la estructura de la lengua, las formas de pensar y comunicarse, y relacionarse con las otras variedades lingüísticas, sociolectos, por clase social, nivel educativo y procedencia étnica. El objetivo es valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte a la construcción de una sociedad intercultural y plurinacional en el marco de la interacción respetuosa y el fortalecimiento de la identidad de los estudiantes. Y la destreza que va directamente relacionada con esta, pues es indagar sobre las variaciones lingüísticas y sociolingüísticas del Ecuador y explicar la influencia en las relaciones sociales en todos los ámbitos de los estudiantes. Luego vamos, también elegí en el otro bloque, lengua y cultura, explicar el origen, el desarrollo y la influencia de la escritura en distintos momentos históricos, regiones y culturas del mundo, y valora la diversidad expresada en sus textos representativos. Aquí el objetivo es desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales, culturales, para actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena. El segundo es valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos representativos de las diferentes culturas en diversas épocas históricas. Sí, esos son los temas que yo elegí. También elegí en comunicación oral recursos lingüísticos y paralingüísticos para efectos de para crear efectos en la audiencia. ¿Sí? El objetivo elegido es participar de manera fluida y eficiente en diferentes situaciones de la comunicación oral, formales y no formales, integrando conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y utilizando el vocabulario especializado según la intencionalidad del discurso. También elegí aquí la destreza que tomé en cuenta es utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio social, construcción de acuerdos y solución de problemas. Muy importante para los estudiantes. Bueno, la tercera pregunta dice, valore la información extraída y señale si hay destrezas y contenidos innecesarios, por qué lo son, qué podría sustituirlos. En mi caso, son muy importantes, ¿sí? Los temas tratados de las variedades lingüísticas y sociolingüísticas, pues son de gran importancia, son factores de gran importancia que permiten entender a la diversidad de lenguas y dialectos existentes en nuestro país, ya que es de gran importancia enseñar a los estudiantes la variación lingüística, ya que al ser un país con gran diversidad cultural y lingüística, se habla de diferentes maneras de acuerdo al contexto cultural de cada persona. Se debe fomentar el respeto a la diversidad de lenguas y a la diversidad cultural. Tomando en cuenta que los temas de variación lingüística y variación sociolingüística seleccionados son relevantes, depende también de la visión que tenga el docente. Además, nosotros siempre iniciamos y se puede
contextualizar tomando en cuenta que la variación lingüística se trata de las diferencias en la forma en que las personas utilizan el lenguaje, debido a una serie de factores como es el nivel socioeconómico, la educación, la cultura, la edad. También la variación sociolingüística, en cambio, es la relación entre el lenguaje y la sociedad. Entonces, es de gran importancia estos temas y su influencia de algunos factores sociales, la clase, el género, la etnia y la edad influyen en la forma como se usa y se percibe el lenguaje. También preguntaba aquí en esta pregunta, ¿qué podría sustituirlos? Más bien debería que no sustituirlos, más bien incluir contenidos específicos sobre la historia de las lenguas indígenas y afroecuatorianas para la comprensión integral de la variación sociolingüística del Ecuador. En la pregunta 4 dice, escriba una breve argumentación contestando esta pregunta. ¿Cuán necesario es conseguir que los estudiantes desarrollen estas destrezas y adquieran conocimientos y qué utilidad pueden tener para su vida? Es importante hablar de la diversidad lingüística en el Ecuador, ya que es muy notable debido a su composición étnica y geográfica. Esta diversidad contribuye a la riqueza lingüística que existe en nuestro país y a la riqueza cultural. Entonces, para mí es de gran importancia. Además, ¿para qué le sirve al estudiante? Para que conozca sus raíces ancestrales, que permita valorar, concientizar la diversidad cultural y lingüística existente para desarrollar el sentido de pertenencia y vivir en una comunidad activa. La pregunta 5, de la misma manera, proceda con los ejemplos generales del área en el nivel seleccionado. ¿Qué objetivos se seleccionan con los conceptos de variación lingüística y sociolingüística son apropiados? Realice propuestas de mejoramiento. Entonces, aquí los objetivos del área de lengua y literatura integran contenidos relacionados a la comunicación, a la comprensión de textos, a la apreciación de la literatura. Objetivos se relacionan a la variación lingüística y sociolingüística, cómo comprender las diferentes variedades del español en nuestro país y analizar la influencia de la cultura en el lenguaje. También dentro de los objetivos específicos, también me atrevería a decir que se debería incluir que se promueva la valoración y respeto por las lenguas indígenas y afroecuatorianas, así como el estudio crítico y reflexivos de textos literarios que aborden temas de diversidad cultural. ¿Sí? Para mí es muy importante también hablar de la diversidad cultural, ya que de esta manera nosotros fomentamos la valoración y el respeto por las variedades de la lengua y la variedad de la diversidad cultural. Luego la pregunta 6 dice, valore la justificación que realiza el currículo del nivel seleccionado en cuanto a la inclusión de contenidos en el área de sociolingüística, ¿sí? La justificación abordada en el currículo en cuanto a la inclusión de contenidos y sociolingüísticas para mí es correcta, ya que reconoce la diversidad cultural y lingüística de nuestro país y la gran importancia para fomentar escolares culturalmente competentes. Cabe resaltar que se debe mejorar proporcionando ejemplos claros de cómo la sociolingüística influye directamente en la vida cotidiana y la comunicación intercultural en el Ecuador, permitiendo destacar la relevancia de estos contenidos para los alumnos. Eso es todo, querido Elkin. Un gusto saludarlo. Agradezco muchísimo la forma como trabaja con nosotros. Para nosotros esta maestría pues es de vital importancia y agradezco todos los aportes que tiene para nosotros. Aporta con sus conocimientos para nosotros igual, ir aprendiendo cada día un poco más. Una muy buena noche.